Buenos días a todos, mi nombre es Judith Araceli Cortés Duarte. Actualmente me encuentro estudiando la maestría de Administración de Negocios con especialidad en calidad y productividad en el Instituto Tecmilenio de San Luis Potosí. En el ámbito profesional me ejerzo como IT Project Manager para el lanzamiento de nuevos productos y nuevos sistemas en las plantas de San Luis Potosí, Silao y Ramos Arizpe de General Motors. Les voy a presentar a continuación mi proyecto final alineado a la metodología Seis Sigma con el objetivo de obtener mi certificación de Green Belt. Mi propósito de vida es ser ejemplo de éxito y buena persona para mi familia, mis amigos y las personas que me rodean. Ser un gran líder que llegue a los corazones y ayude a otros a trascender. Un líder que ayude a cambiar vidas y al crecimiento personal de todas las personas cerca de mí. Siempre estaré en busca del aprendizaje porque el mundo y la tecnología no se detienen, por lo que uno de mis más grandes deseos es nunca parar de aprender y trabajar muy duro hasta que mi cuerpo y mi alma me detengan. Nuestra agenda comprende revisar primero la implementación de la metodología Seis Sigma a través de cada una de sus etapas o fases que son definición, medición, análisis, implementación y mejora y control. Por último, veremos las conclusiones. Como punto número uno de nuestra agenda, iniciaremos con la implementación de la metodología Seis Sigma, que comprende las etapas de definición, medición, análisis, implementación y control. Comencemos con nuestra etapa de definición, en donde hablaremos de nuestros antecedentes del proyecto, nuestro objetivo, nuestro métrico primario, cuál es la voz del cliente, hasta llegar a la definición de nuestras variables críticas. El taller de pintura es cuello de botella para la liberación de unidades en la planta de San Luis Potosí, ensamble de General Motors de México, desde el mes de septiembre de 2019, donde sus valores de tiempo ciclo entre fallas han decrementado en un 40% y el tiempo extra no programado se ha visto afectado en un 3%. Todo esto se ha reflejado en los reportes globales de unidades perdidas a nivel Norteamérica y los reportes de rendimiento en el complejo. El objetivo de este proyecto es la implementación del sistema de rendimiento vía web o reporte de rendimiento para el taller de pintura de planta ensamble San Luis Potosí, que permitirá tener un sistema de monitoreo automático en tiempo real para la elaboración de planes más precisos que aumenten la productividad de esta planta realizados por los ingenieros industriales, lo que respalda las dos iniciativas fuertes de la corporación, que es reducir costos y buscar la eficiencia en el proceso de producción, utilizando la metodología de Seis Sigma. Nuestro métrico primario es el MSBF o ciclo medio entre fallas, que en términos de ciclos de trabajo es el número promedio de trabajos que se producen en una estación o en una celda entre las fallas que tuvo el equipo. En el gráfico podemos observar el comportamiento actual de nuestro MSBF en el taller de pintura, el cual con este proyecto buscamos maximizar. El equipo de trabajo que hará posible la implementación de este proyecto se encuentra conformado por los implementadores del sistema de Global PMIC y WebTip, Rack Frederick e Ivanov de la Paz, los ingenieros industriales Andrés Oviedo y Cintia Chávez, el implementador y administrador del sistema de calidad GSIP, Víctor Valdés, y los ingenieros de controles Sergio Cedillo, Jesús Armando Sosa, Jesús Santiago y reportando directamente a Jesús Armando Tomás Carrillo, mi jefe directo Hardy Brewer y el champion de este proyecto que es Armando Pacheco. El QFD o Casa de la Calidad nos va a ayudar a identificar qué variables de salida son las más importantes para nuestro cliente, cuál es la voz del cliente del taller de pintura en la planta de ensamble San Luis Potosí. Se puede observar en el QFD que nuestro cliente nos ha ayudado a definir sus requerimientos y el cómo podemos lograrlos para después de realizar las relaciones y correlaciones en base a ponderaciones, cuáles son las variables de salida más importantes que hemos marcado en verde en este slide. El AMEF inicial o análisis del modo y efecto de fallas en la etapa de definición tiene como objetivo que podamos identificar las fallas con mayor ocurrencia y establecer planes documentados y en forma que nos permitan
lograr su prevención. Debemos de tener mayor enfoque en los RPNs ponderados con mayor a 100. En este caso, para el taller de pintura hemos identificado 5 fallas con un RPN de 128 que debemos de documentar en nuestro AMEP final. El diagrama de flujo que se muestra en esta diapositiva es el proceso de ensamble de vehículos en la planta de General Motors San Luis Potosí. Marcado en morado hemos puesto el taller de pintura, que es donde hemos revisado que está nuestro problema y el que revisaremos más adelante en nuestro mapa de procesos. Nuestro mapa de procesos del taller de pintura está conformado con varios subprocesos que hemos identificado que son fosfato, elpo, sealer, primer, moid sand, top cut, fitness, repair, estaciones de verificación y OK Bank hasta que nuestra pieza pintada es enviada al taller de ensamble general. En este mapa de procesos podemos ver todas las entradas y salidas que hemos identificado con las que trabajaremos en esta etapa de definición para llegar a nuestras variables críticas. Nuestra ODM o nuestra matriz de definición de salidas se muestra a continuación con todas las salidas de nuestros diferentes subáreas en el taller de pintura, donde hemos identificado si esa variable actualmente se mide o no se mide y si la variable es continua o discreta. En esta tabla se puede identificar todas las entradas que se tienen a través de cada uno de los subprocesos de pintura. Actualmente tenemos identificadas más de 120 entradas que deberemos analizar para ver cuáles son las más críticas que están afectando nuestro métrico primario, que es el MSBF. Nuestro CIPOC, nuestro resumen ejecutivo del mapa de procesos, en donde podemos encontrar todas nuestras variables de entrada y de salida. Después de haber realizado varios análisis de Ishikawa y Pareto para reducir lo que son nuestras X y Y, en este resumen ejecutivo podemos observar quiénes son nuestros proveedores más importantes, cuáles son las entradas más importantes que pueden estar afectando nuestro métrico primario, que es el MSBF, nuestro proceso resumido con cada una de las subáreas del taller de pintura, nuestras salidas y nuestros clientes. Recordemos que nuestro cliente principal es Ensamble General porque es quien recibe nuestras unidades pintadas. La matriz de causa y efecto en esta etapa de definición tiene como objetivo que analicemos la relación que existe entre mis X, que son mis entradas, y mis Y, que son mis salidas, para al final quedarnos con un número reducido de variables de entrada que podamos analizar en nuestra siguiente etapa. Recordemos que el diagrama de causa y efecto tiene como finalidad saber el impacto de cada una de nuestras variables en los requerimientos del cliente. En el slide se puede ver marcado en rojo nuestro métrico primario, que es el MSBF o de mayor importancia para el cliente, y nuestras entradas que revisaremos o analizaremos en nuestra siguiente etapa. La definición de variables críticas consiste en elaborar una lista de nuestras X con mayor relevancia definidas en los pasos anteriores de la etapa de definición y que respondan a la pregunta si se miden o no se miden actualmente. Para este caso, nuestras variables no se miden, por lo que debemos de determinar la posibilidad de medirlas. Cada una de ellas las mediremos utilizando los parámetros de downtime, uptime y número de fallas. Continuamos con nuestra etapa de medición, donde vamos a identificar cuál es el sistema de medición que vamos a utilizar. Vamos a realizar nuestro análisis de normalidad de los datos, el estudio R y R para cada una de nuestras entradas y nuestro métrico primaria, y nuestra prueba de habilidad para ver qué tan capaz es nuestro sistema actualmente. Comenzamos nuestra etapa de medición con un gráfico de intervalos y de Pareto para identificar las áreas con mayor problema que están afectando a nuestro indicador Y o nuestro MSBF, que es el ciclo medio entre fallas. Tanto el gráfico de intervalos como el gráfico de Pareto nos muestran que las celdas de bajo piso y el POVEN son las que están afectando a nuestro métrico primario Y. Con el siguiente estudio de R y R vamos a analizar si nuestro sistema de medición es aceptable y nuestros datos son aceptables. Nuestros datos fueron obtenidos de la siguiente manera, con un part number o muestra de 12 y dos operadores. Nuestros dos operadores forman parte de la plantilla del core team de pintura
de Ingeniería Industrial Daniel Salas y Leticia Rivera Santos. El estudio R&R para nuestro métrico primario Y o nuestro MCBF da como resultado un porcentaje de variación de nuestra prueba de 13.45%, por lo que podemos concluir que nuestros datos son viables de análisis, porque es un porcentaje menor a 30, y de acuerdo al porcentaje de especificación podemos determinar que nuestro sistema de medición es adecuado. Igualmente, nuestro índice de discriminación es 10 y para que éste pueda ser considerado como aceptable debe de ser un valor mayor a 6. El estudio de R&R para X1 o nuestro downtime nos da un resultado de 14.57 en el porcentaje de variación, lo que es un sistema de medición adecuado de acuerdo a nuestra tabla de especificaciones. Y nuestro índice de discriminación es mayor a 6, por lo que se considera aceptable. Continuamos con el estudio de R&R para nuestro métrico X2 Uptime, dando como resultado este análisis 14.57 en nuestro porcentaje de variación, por lo que podemos decir que es un sistema de medición adecuado, y nuestro índice de discriminación es 9, por lo que podemos determinar que es aceptable. Para terminar con nuestros estudios de R&R, vamos a realizar el estudio de nuestro número de fallos o nuestro X3, donde nuestro porcentaje de variación también muestra un 14.57, por lo que el sistema de medición es adecuado. Nuestro índice de discriminación vuelve a ser igual a 9 y mayor a 6, por lo que se concluye que es un sistema de medición aceptable. En los siguientes 4 gráficos se puede observar el análisis de normalidad para nuestras X entradas y nuestro métrico primario Y. Para determinar si nuestros datos siguen una distribución normal, compararemos el valor P con el nivel de significancia, un nivel de significancia de 0.05 que siempre funciona adecuadamente. En cada uno de los gráficos que se muestran en este slide, observamos que el valor de P es mayor a 0.05, por lo que concluimos que todos los datos siguen una distribución normal. Las gráficas de los 4 datos analizados muestran que los datos forman una línea aproximadamente recta, por lo que la distribución normal parece ajustarse adecuadamente a cada uno de los datos. Análisis de capacidad para nuestro métrico primario, que es la Y, que es nuestro MCBF, comparado con nuestros valores de CPK, y teniendo en cuenta que la mayoría de las industrias utilizan un valor de referencia de 1.33, podemos concluir que nuestro proceso es un proceso estable, pero sí se puede mejorar para alcanzar un valor mayor de sigma. Nuestros valores de CP y CPK son aproximadamente iguales, entonces podemos concluir que nuestro proceso está centrado entre los límites de especificación. En cuanto al nivel de sigma, tenemos un valor de sigma igual a 3 y una eficiencia de 99.73%, con un valor de ppm de 2699.6. Durante nuestra etapa de análisis vamos a realizar el estudio de correlación entre nuestras variables de entrada y nuestra variable de salida o nuestro métrico primario Y, los análisis de regresión para encontrar nuestras X objetivo que nos lleven a cumplir nuestra meta, y por último terminaremos con la definición de variables críticas del proceso y evaluación. El análisis de regresión y correlación entre mi Y primaria, que es la MCBF, y mi X1, que es el downtime, nos da una fórmula de regresión o una ecuación de regresión que nos permite calcular nuestro X1 objetivo, que es igual a 738. Nuestro Pearson Correlation es igual a menos 0.984 y nuestro p-value es igual a 0.0, por lo que sí hay correlación, y debido al resultado de p-value aceptamos la hipótesis alternativa.
El análisis de regresión y correlación entre nuestro métrico primario MSBF y nuestro X2 Uptime nos da una ecuación de regresión que nos permite calcular nuestro X2 objetivo igual a 2862 que nos permitirá maximizar nuestro MSBF. Nuestro Pearson Correlation es igual a 0.984 y nuestro p-value es igual a 0.00. Debido a que el resultado de p-value es igual a cero, entonces se acepta la hipótesis nula y se concluye que sí hay correlación entre las dos variables. El análisis de regresión y correlación entre nuestro MSBF y nuestro X3, que es número de fallos, nos da una ecuación de regresión que nos ha permitido calcular nuestro X3 objetivo, que es igual a 47.8. Nuestro Pearson Correlation es negativo y es igual a 0.984 y nuestro p-value es igual a 0.0. Debido a que el resultado de p-value es igual a 0, se acepta la hipótesis alternativa. En estos tres últimos análisis de correlación y regresión entre nuestro métrico primario y nuestra X1, X2 y X3, podemos observar que si nuestra correlación es negativa, es decir, existe una correlación inversa debido a que nuestro downtime o número de fallos disminuye, nuestro MSBF aumenta. Pero si la correlación es positiva, como es en el caso de uptime, nuestro MSBF también aumenta. Para finalizar nuestra etapa de análisis, vamos a hacer la definición de variables críticas, identificando las variables críticas del proceso y evaluación. Tenemos nuestras 3X, X1, X2 y X3, que son downtime, uptime y número de fallos respectivamente, en donde para las tres hemos aceptado la hipótesis alternativa porque si hay correlación, ya que su p-value es menor a 0.005. El tipo de dato que tenemos para las tres variables es continuo. La prueba que realizamos fue la de correlación, su p-value es igual a cero y en conclusión tenemos que para cada una de las variables tenemos una correlación absoluta con nuestro métrico primario. Durante la etapa de implementación o mejora, vamos a revisar las posibles soluciones, las evaluaciones de soluciones, el plan de implementación y por último revisaremos el DOE o simulación para alcanzar nuestro objetivo. El primer paso en nuestra fase de implementación o mejora es realizar nuestra matriz de soluciones POC, en donde hemos identificado nuestros criterios de costo, producción, espera, calidad y respuesta y nuestras alternativas que son reducir las fallas de máquinas de defectos, reducir el starbed o la espera, el scrap y reducir el inventario. El gráfico nos muestra que los dos puntos con mayor ponderación es el de reducción de fallas y el número de defectos por turno productivo. Es aquí entonces donde tendremos que enfocarnos en la fase de implementación. Si recordamos que nuestro MSBF depende del número de fallas y que a menor número de fallas más estamos cerca de aumentar nuestro lleve un métrico primario, iremos por buen camino. Iniciaremos nuestro diseño de experimentos DOE definiendo la zona de respuesta máxima o la zona cercana a la Y objetivo de nuestros X1 downtime, X2 uptime y X3 número de fallos. Una vez definidos los factores del experimento y que el equipo de trabajo ha definido los dos niveles por factores, podemos pasar al siguiente paso. Utilizando Minitab tenemos los siguientes datos para el análisis DOE, recordando que utilizamos el factorial fraccionado de 4 experimentos. Los dos primeros experimentos son los que se acercan más a nuestro objetivo, por lo que son buenas opciones de estrategia para lograr nuestra meta del proyecto. Las tres variables son estadísticamente significativas. Se observa que el efecto más grande es la variable de uptime, porque es la que más se extiende, pero continuaremos analizando para tener más datos específicos de DOE. Nuestro objetivo es maximizar y hemos puesto como target un valor más allá del máximo que se pudiera alcanzar. En conclusión, en este gráfico se puede observar que la mejor combinación es
decrementar nuestro downtime, incrementar nuestro uptime y decrementar nuestro número de fallos. En conclusión, las tres variables son importantes para lograr nuestro objetivo. Nuestro plan de implementación comenzó el 2 de marzo del año en curso y consistió en rediseñar el proceso y optimizar nuestro métrico primario Y, que es el MCBF, a través de coordinación de juntas diarias con el equipo para monitoreo de datos, mantenimiento de fallas de máquina, reconfiguración de la lógica en los PLCs, prueba y uso del sistema de WebTip, identificar y remediar nuestro top 10 de cuello de botellas, remediaciones de nuestro top 5 de tipo de defectos, realizar mejoras similares en los procesos relacionados a la celda de VS, reducción de la sobreproducción entre buffer y reducción de los retrabajos. Esta fase terminó el 28 de marzo del año en curso, que fue cuando empezó nuestra fase de control. Hemos llegado a nuestra última etapa, que es la etapa de control, donde revisaremos nuestros gráficos de control con un antes y un después, nuestros resultados de la implementación, la nueva habilidad de nuestro proceso, el nuevo AMEF, nuestro plan de control y por último los ahorros del proyecto para la compañía. En nuestra fase anterior revisamos cuáles fueron las mejoras que realizamos en nuestro proceso. Entre ellas se encontraba revisar cuáles eran nuestros cuellos de botella y atacarlos de manera inmediata, utilizar nuestro sistema de WebTip para revisar las fallas más comunes y atacarlas, juntas diarias con el equipo multidisciplinario de controles, mantenimiento y operaciones, entre otras. Esto nos permitió aumentar nuestro nivel de CPK o nuestro valor de CPK de 1.013 a 1.541. Nuestro nivel de sigma aumentó de 3 a 4 y nuestro nivel de eficiencia ahora es de 99.99% y nuestro valor de ppm es 63.6. El siguiente gráfico nos ayuda a evaluar la estabilidad del proceso causada por la variación entre puntos de datos individuales consecutivos, en este caso de nuestro valor de MCBF, para las dos etapas del proyecto, el antes y el después de la implementación de las mejoras. El proceso no era inestable al inicio del proyecto, pues todos los datos nunca estuvieron fuera de los límites de control, pero ahora, en base a los nuevos valores, podemos observar que el proceso es más estable y hemos logrado maximizar, adicional estabilizar nuestros valores. Los puntos continúan aleatoriamente alrededor de la línea central y se encuentran dentro de los límites de control. Dentro de nuestro plan de control, hemos definido nuestras tres entradas, downtime, uptime y número de fallas. El CPK que queremos mantener, que es el de 1.33. El método con el que vamos a estar midiendo que esto se esté cumpliendo, que es a través de los reportes de WebTip, y el responsable que hemos identificado al ingeniero industrial del área de pintura. Las acciones que se deberán de tomar son de manera inmediata involucrar al equipo multidisciplinario de mantenimiento y controles para que le dé seguimiento a la resolución de fallas en máquinas y solucione la mala configuración en los PLCs. Nuestro nuevo AMEF muestra las 5 fallas que identificamos en nuestro AMEF inicial, en donde nuestro RPN tenía un valor de 128 y que después de nuestro plan de implementación ha bajado a un valor de 20. Las mejoras o las acciones que se deberán de tomar ya se encuentran documentadas en el plan de control y revisamos anteriormente. Los ahorros del proyecto incluye tanto reducir los paros de producción en la planta de San Luis Potosí que afectan los costos de tiempo extra no programado, como reducir el headcount de 5 ingenieros industriales que anteriormente se encontraban validando tiempos y detectando fallas comunes de manera manual dentro del taller de pintura. Esperamos entonces tener un ahorro mensual de 237,797,24 pesos, documentado de manera trimestral en un ahorro de 713,391,72 pesos, para en el transcurso de un año tener un ahorro total de 2.853.566,88 pesos. Toda esta información validada por el financiero de General Motors de México.
Ya casi estamos por cerrar esta presentación. Nuestras conclusiones son que logramos maximizar y estabilizar nuestro métrico primario, que era el MCBF o ciclo medio entre fallas. Logramos ahorros significativos para la planta de General Motors San Luis Potosí. Hicimos los procesos más eficientes y capaces dentro del taller de pintura y ahora nos toca identificar nuevos proyectos o plantas para reproducir las mejoras. Muchas gracias por su atención. Mi nombre nuevamente es Judith Araceli Cortés Duarte. Me pueden encontrar en el correo al029-10264 o en mi número de teléfono 444-200-7387 para cualquier pregunta o duda relacionada con el proyecto que acabamos de ver el día de hoy. Muchas gracias.